el profesor Luis Hipólito Alén en la mañana de Juan Domingo. Bienvenido, Luis. Buen domingo para todos y bueno, después de haber escuchado a Hugo Chumbita pareciera que queda poco por decir de San Martín y sin embargo siempre hay algo más, ¿no? Siempre hay algo más que recordar, ¿no? Aparte de la reivindicación de su origen americano, ¿no? Él siempre habló bien y se manejó muy bien con los pueblos originarios. Incluso en la campaña del Ejército de los Andes, sus vínculos con los caciques locales le permitieron tender una red de espionaje que cruzaba la cordillera e informaba sobre los movimientos y los apostaleros de las tropas realistas, ¿no? Que fue algo importante para el cruce y para lo que significó después las batallas en territorio chileno, ¿no? Y recordemos la proclama del Ejército de los Andes cuando él decía que la guerra la íbamos a hacer como se pudiera y si no pelearíamos en pelotas como nuestros paisanos, los indios, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que recordar todo eso porque hoy, por ejemplo, nos enteramos que el embajador argentino en España gritó ¡Viva el Rey! Miren ustedes, ese tipo dice que representa a nuestro país y va allá a gritar ¡Viva el Rey! ¿No? Sumado a aquella famosa frase del domador de reposeras cuando dijo que los patriotas debían estar muy preocupados, muy angustiados por declarar la independencia. Disparates de tipos que no tienen el mayor empeño en defender la patria, sino todo lo contrario, y que no saben lo que significa ser argentino, cosa que San Martín tenía muy en claro, incluso después de su destierro, ¿no? Destierro que fue forzado en gran medida porque él temía por su vida si se quedaba en una Buenos Aires dominada por Rivadavia y sus acólitos, ¿no? Eso se lo decía en varias cartas a Tomás Guido, ¿no? Es también a Tomás Guido a quien le escribe esa carta que citaba Hugo Chumbita, donde él afirma de que la única salida después del crimen de Dorrego para este país era que se eliminara al partido que había arrastrado a los pueblos a la guerra civil, ¿no? Y después su reivindicación de la gesta nacional, ¿no? Su vínculo con Rosas, que era una continuidad de otra serie de vínculos que había tenido antes. Él elige a Güemes para que cuide la frontera norte, y Güemes era un caudillo al que Buenos Aires consideraba poco menos que un bandolero. Él se cartea con Artigas, y eso a uno de los que le dice que él no va a intervenir en las guerras civiles, ¿no? O sea que él siempre mantuvo, a pesar de que nunca se proclamó ni unitario, ni federal, ni en definitiva, siempre tuvo mayor afinidad con la causa federal, porque entendía que era quienes defendían los intereses del país, y eso, por supuesto, con Rosas llega a un punto mucho más acentuado, ¿no? Porque es con Rosas con quien él entiende que la dignidad y la defensa de la soberanía se han mantenido por sobre toda otra cuestión, ¿no? Al contrario de lo que pensaba de los unitarios, ¿no? Porque él le escribe a Rosas en julio de 1839 una carta en la que le dice que lo que no podía concebir es que haya americanos que por espíritu de partido se sometieran a los intereses o se aliaran con los intereses del extranjero. Y decía, una tal felonía ni el sepulcro la puede hacer desaparecer, ¿no? Fíjense ustedes la diferencia entre quien fue después consagrado como padre de la patria, pero en esa versión lavada que quiso imponer Mitre, con lo que son los políticos que representan al país hoy, como ese embajador, ese triste embajador en España, ¿no? Y bueno, también recordemos que San Martín fue mucho más que esa figura edulcorada de Mitre, el que cruzaba en un caballo blanco los Andes. Fue un hombre que pensó profundamente en la libertad de América y que a esa causa entregó su vida, ¿no? E incluso, fíjense ustedes que el ejército de los Andes nunca fue un ejército meramente argentino, fue un ejército americano. Y por eso no usó la bandera de nuestro país, sino que tuvo una bandera propia, aquella bandera que tenía dos campos, uno celeste y uno blanco, ¿no? Bajo esa bandera cruzaron los granaderos y el ejército de los Andes, que no era un ejército argentino ni en su nombre, la cordillera para iniciar o continuar y lograr la gesta liberadora, primero en Chile y después en Perú,
contra los intereses del gobierno de Buenos Aires, que le reclamaba que volviera y que nunca le financió esas campañas. San Martín se tuvo que ingeniar como gobernador primero de Cuyo y después en Chile con la ayuda de O'Higgins y otros patriotas para poder emprender la campaña al Perú y terminar de esa manera con el dominio español, después de aquella famosa entrevista en Guayaquil donde él comprendió que él sin recursos no podía ser el que terminara la guerra libertadora, y por eso le cede el mando a Simón Bolívar. Pero con el mando también le entrega a uno de sus ministros, un ministro que también debería ser recordado mucho más por nosotros los argentinos, que fue Bernardo de Monteagudo, ¿no? Un hombre que estuvo en la Asamblea del año 13, que después estuvo con San Martín y que terminó siendo ministro de Bolívar hasta que fue asesinado por la aristocracia limeña, ¿no? Que no le perdonaba ni su prédica revolucionaria, ni tampoco lo que algunos citan como su fogosidad amatoria, ¿no? Bueno, San Martín es ese personaje que es mucho más que esa figura edulcorada y que tiene todavía toda una trayectoria en Europa, ¿no? Eduardo Luis Duhalde, que dejó sin terminar, lamentablemente, lo que iba a ser una biografía de San Martín que estaba escribiendo y que pensaba llamar Pepe, ¿no? Había encontrado en los archivos europeos, ¿no?, numerosas referencias a San Martín durante su estadía en Europa, en Bélgica primero y después en Francia, ¿no?, a donde se lo calificaba como un peligroso subversivo, ¿no?, y por eso se lo vigilaba en sus entradas y salidas de cada país. Incluso Bélgica le ofrece, cuando estaba en su momento de lucha por su independencia, el mando de los ejércitos, pero él se sentía americano, no participaba en otras contiendas, ¿no?, y eso lo tuvo siempre en claro. Y es por eso que le ofreció incluso a Rosas venir a combatir si es que lo consideraban necesario contra el bloqueo anglo-francés, ¿no? Esa figura de San Martín es lo que debemos recuperar en toda su dimensión, en la dimensión de un hombre, no de una estatua, no de un prócer que está dibujado y que no lo comprendemos como un ser humano que tenía sus pasiones, sus pulsiones y que tenía sus principios y sus convicciones, y por esos principios y convicciones luchó, abandonó una carrera que era muy próspera en el ejército español para venir a luchar por la independencia de la tierra en donde había nacido. Y algunos estúpidos dicen que nunca hizo política. Si eso no es hacer política, explíquenme de qué se trata, ¿no? Porque realmente es uno de esos absurdos. No, política no, porque la política es mala, la política es mala. No, esos son los absurdos que nos quieren imponer. Y fíjense también que en su exilio fue visitado siempre por americanos, ¿no?, y por gente de la Argentina, pero tenemos también ahí la contraposición del respeto que le muestra Juan Bautista Alberdi a la idea de Sarmiento, que si bien lo reconoce, dice, bueno, pero ya está senil y por eso confía en Rosas. Fíjense la estupidez que podía decir el supuesto padre de la educación argentina, ¿no? Bueno, entonces hoy, un 17 de agosto más, reivindiquemos al general San Martín, como en 1950, cuando se cumplió el centenario de su muerte, lo hizo el gobierno del general Perón, que declaró aquel año el año del libertador general don José de San Martín. Así que bueno, feliz domingo para todos. Feliz domingo, Luis, querido. Feliz domingo. Gracias, Norita. Pero además fue un gran patriota. Patriota. Claro que sí. Chao, Luis. Feliz domingo. Feliz Juan Domingo para todos. Gracias.